me ha puesto a recordar dentro de la melancolía y te tenía que hablar. Pues una noche en la cabaña del turno, cabezas llenas de días antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que han cambiado. Pero bueno, tú qué tal, lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tercer? Espero ser divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo curando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Puede ser una noche en la cabaña del humo. Las veces ya nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que han cambiado, han cambiado. Sí. Bueno, pues ya me despido. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Más cada uno si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigues con tus sueños. Puede ser que noche en la cabaña del turno, a veces ya nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que han cambiado, han cambiado. Sí. Bueno, quería compartir un pensamiento que tiene que ver con la memoria histórica. Pero no os preocupéis porque es una memoria histórica enormemente breve. Hace un cuarto de hora todos y todas la podemos recordar. Son estos días absolutamente del multiverso en el que la pandemia a todo el planeta dejó paralizado. Y tiene que ver con esto porque los padres y madres, de repente llega la pandemia y a las 9 de la mañana estábamos trabajando de maestros con nuestros hijos y la enseñanza pública, falta de recursos, estuvo ahí dando el callo absolutamente, a fuego, a muerte. Y cuando buena parte de nuestras familias estaban desapareciendo
como una pastilla que se deslíe en un vaso de agua. La sanidad pública, tampoco con escasos recursos, estuvieron dando el caño a todo rabo. Y cuando estábamos ahí, que no sabíamos por dónde nos daba el aire, el sector primario, toda la agricultura, ahí, con el puño levantado. Eso es lo público, es la poesía de lo público. Ese poema es como un árbol inmenso que nos cobija, es como una playa, es como un regalo. ¿Por qué? Porque lo regamos entre todos y entre todas. Y si no lo hacemos, nos quedamos sin sombra y nos quedamos sin la orilla de la playa. Es por ello que sin una enseñanza pública en condiciones, sin una sanidad pública en condiciones, sin una investigación pública en condiciones, sin ese árbol que nos cobija, zagales, nos quedamos secos. Dicho esto, ya solamente vienen otros 3 brevísimos axiomas, 2 puntos, que son los siguientes. 1, 2, 1, 2, 3, ¡arriba Coruña! Tener puro es todo lujazo que poca gente puede pillar. Está jodido tener trabajo fácil te puedan echar. Comiendo voy, parado vengo, en el camino no encontré nada. Estoy parado y no me entretengo sin encontrar el jornal. Y está difícil pillar un puro para poder vivir. Sin que te exploten como un muro hasta morir. Y está difícil tener un jefe que sea honesto. Y si protestas un poquito, a Coruña te puedes venir, hermano. Sandino, si una vida pasé en el cole, en la carrera contra mitad, no me lo cubra lo que me queda, para que fue tanto estudiar. Semana de panadero, a todas horas haciendo el pan, otros 3 meses de jornalero y un año sin hacer nada. Y está difícil pillar un puro para poder vivir, sin que te salten como un muro hasta morir. Y está difícil tener un jefe que sea honesto. Y si protestas un poquito, ya te puedes ir. Come on, let's go. Dime cómo no se menea, los que lo tienen hay que mandar, los que controlan la economía no hacen nada por cambiar, los que manejan todo el contado también se quejan que les va mal, los que han puesto por su trabajo a más capital. Y está difícil pillar un curro para poder vivir, sin que te exploten como un muro hasta morir. Y está difícil tener un jefe que sea honesto. Y si